¿Cuántas historias extraordinarias están detrás de las ventanas de las casas de nuestros villapinzonenses? Historias de amor, de creatividad, de ilusiones, de sueños, que decidieron estas personas vencer las dificultades y transformarlas para convertirse en esperanza para otros. Soy Janet Orjuela, bienvenidos a Villapinzonenses que Inspiran, un espacio creado para contar historias de hombres y mujeres que desde sus diferentes estilos de vida han dejado huella en nuestro municipio. En el marco de los 250 años de nuestro municipio, queremos recordar que los pueblos no solo se construyen con proyectos de infraestructura, sino con las historias de sus gentes y lo que ellas representan en sus comunidades. Hoy nos acompañan dos mujeres extraordinarias, hermanas gemelas, que con su ejemplo de resiliencia, constancia, inteligencia y compromiso social han dado aportes a nuestra comunidad. Desde su hogar han estudiado, investigado y han tejido redes con diferentes personas de tantos lugares del mundo y han logrado conectarse en procesos de memoria y reconciliación en Colombia. Trabajaron junto a Jorge Lara Restrepo, hijo de Rodrigo Lara Bonilla, un gran líder político quien fue asesinado en 1984. A través de su fundación han apoyado procesos sociales en diferentes partes, en especial en zonas vulnerables de Medellín, específicamente en el barrio Pablo Escobar, y hoy también sueñan con impulsar proyectos culturales y ambientales en el municipio de Villapinzón. Hoy queremos entonces escuchar su historia. Bienvenidas, mis queridas niñas, Lina y Carolina. Gracias, querida Janet, por invitarnos y es un honor para nosotros. Bueno, en Villapinzonenses que Inspiran, queremos que nos cuenten, para quienes no las conocen aún en Villapinzón y en cualquier parte del mundo donde nos estén viendo, ¿quiénes son ustedes más allá de cualquier circunstancia de la vida? Somos dos mujeres demasiado obstinadas, con una vorágine interna permanente y una obsesión muy maluca por entenderlo todo. Somos dos maneras distintas de prestar atención, una hacia un lado, la otra hacia el otro, pero siempre terminamos llegando a la misma dirección. Es que ya hemos estado tan atravesadas con realidades difíciles, por dolores, mucha vida, que a veces nos cuesta saber quiénes somos realmente. Somos de verdad una mezcla de tantas cosas, de tanta vida. Yo creo que así nos podemos definir. Bueno, aún no estamos definidas. Qué bonito. Bueno, la vida a veces nos pone caminos difíciles y pues entendemos los de ustedes. ¿Cuáles han sido o cuál ha sido ese momento en el que más sintieron que debían elegir entre rendirse o seguir luchando? Te respondo. Yo creo que en un día que no tiene fecha, creo que el dolor más hondo que uno puede sentir no ocurre en un tiempo determinado. A veces puede ser un tiempo largo, un tiempo sin forma clara. Yo creo y pienso que a partir de ahí es cuando aprendimos a vivir de una forma diferente. Bueno, ¿qué o quién ha sido su mayor fuerza para seguir soñando cuando el mundo parece decir que no se puede? Definitivamente la familia es esa fuerza y esa luz que vemos después de vomitar la muerte, como lo llamamos cada vez que estamos congestionadas. Cuando las flemas nos están ahogando, ellos reaccionan de inmediato, así estén espantados como nosotras. Nos estrujan, meten su dedo en la garganta y luchan contra ese tánatos que se nos instala muy a menudo en el pecho. Y así es como ellos
nos devuelven la vida que sabemos que es prestada. Que estamos convencidas que no hay libertad sin ellos y que la vida se vive en colectivo, si no nos jodemos. Sin ellos no estaríamos acá. Ellos son esa fuerza y esa luz y esa valentía que no ha permitido que caigamos al abismo. Porque ya, de lo contrario, hubiéramos sido historia. Qué bonito que tengan su familia, porque desafortunadamente en muchos lugares del mundo muchas personas están olvidadas totalmente. Y es de reconocer ese amor tan grande. Cuando el amor está, todo lo puede. Sí, esos momentos de angustia donde vemos que ellos están desbordados de angustia y nos salvan, es como el acto de amor más puro que puede existir. Sin ellos no somos nada nosotros. Bueno, y muchas personas pasan por la vida pensando en sí mismas. ¿En qué momento ustedes entendieron que su historia podría servir para ayudar a otros? Nunca habíamos pensado en eso. Sería pretencioso de nuestra parte pensar eso. Más bien creo que uno nace y llega a esta vida expuesto a todo daño, a la deriva. Y es precisamente en ese punto donde yo creo que se ha estructurado el deseo de actuar. Nacemos incompletos y en toda la vida que uno vive no logra completarse. Entonces yo creo que es la falta lo que lo hace a uno tomar las riendas y hacer cosas, actuar. Y pensar en uno mismo no está mal, no está mal. Pero también la vida consiste en sostenernos unos a otros. Sí, es verdad. Yo creo que todos somos seres sociales por naturaleza y estamos llamados a ser un colectivo y apoyarnos unos a otros. ¿Cómo nació la relación con Jorge Lara Restrepo y el trabajo que empezaron a hacer juntos? A ver, hay encuentros que terminan reorganizando la vida de uno. Y eso fue conocer a Jorge. María Zambrano dice que hay personas que nacen a la intemperie del alma, es decir, son muy sensibles al endurecimiento del mundo. Y Jorge era así. Él sufría con el dolor. Y a partir de esa sensibilidad, o sea, Jorge convirtió esa sensibilidad en servicio. Llevaba libros, comida, amor a las escuelitas más lejanas. Prestaba su voz, donde muchas veces cuesta la vida hablar. Y realmente Jorge nos cambió profundamente. Y podemos decir que sentimos que seguimos caminando con su corazón entre las manos. Y de ahí nace, de esa amistad nace o surge esa necesidad de darle otro aire a los territorios, de transformar el dolor en cultura, en encuentro, en dignidad humana. Estamos convencidos, con Jorge nos sentábamos a hablar y llegamos siempre a la conclusión que hombre, el dolor puede ser otra cosa diferente al silencio y al odio. Y de ahí surge esa idea de empezar a transformar esos dolores en creatividad, en cultura, en compasión. Qué pesar que Jorge no está para escucharlas a ustedes, pero muy seguramente desde la eternidad los acompaña y ha sido un proceso muy bonito el que ustedes están realizando, que fue continuación de lo que él soñaba. Y ustedes participaron en un proceso muy fuerte,
ayudar a generar un encuentro entre el hermano de Jorge, quien ya partió, ya no está, y una persona relacionada con el asesinato de su padre, el doctor Rodrigo Lara Bonilla. Cuéntenos un poco de eso y qué aprendieron ustedes sobre el perdón. Linda la pregunta. Aprendimos que el perdón es como cuando nos estamos ahogando con flemas y alguien mete su mano hasta el fondo para que podamos volver a respirar. Parece algo cruel y traumático, pero yo digo que sin eso uno no se muere. Y es algo muy fuerte que nos ha transformado. Además, no creemos en esa idea de que hay que perdonar por bondad, sino más bien para no permitir que esas larvas, esas secreciones que son el odio, que es el rencor, el miedo, nos obstruyan el aire. Entonces eso no es bueno. Aprendimos que el acto más hermoso y valiente que uno puede hacer es sentarse uno mismo con lo que le duele. Y aunque eso duele más después. Entonces eso también es un acto de supervivencia. Perdonar, el perdón es... ¿Tienen alguna imagen que les haya quedado en la mente, en la memoria de ese encuentro, en ese momento de ellos dos? Porque fue un momento muy fuerte. Sí, fue un encuentro muy violento emocionalmente para ambas partes y para los que estábamos siendo testigos de esa escena. Fue muy violento, pero como dice Lina, es un acto de supervivencia que le va a traer a uno vida. Fue muy duro para Byron, para Paulo, los dos. Paulo, el hijo menor de Lara Bonilla. Él tenía 3 años cuando asesinaron al papá. Y para Paulo y para Byron fue un momento de catarsis muy brutal. Muy brutal, pero lo que nosotros percibimos de ese encuentro no fue odio, fue fragilidad, fue sensibilidad y fue humildad de las dos partes. Fue humildad y fue como una herida que empezó a sangrar más y más. Y decíamos, las heridas siempre como que se agravan para empezar después a sanar. Fue duro, pero fue un acto de valentía, como dijo Lina ahorita. Lo más grande que puede hacer un ser humano es sentarse en la misma mesa con lo que más le duele a uno. Pero eso lo hace a uno grande y le da esa posibilidad de empezar a ver las cosas desde otro punto. De pronto el perdón no cambia la realidad ni el pasado, pero se va a empezar a ver la vida o el suceso desde otro punto de vista. Va a haber movimiento. Sí, y creo que eso ocurrió en ese momento, no solo para los protagonistas de esa escena, sino para los que fuimos testigos. Y precisamente dada esa circunstancia, ¿ustedes qué piensan? Si Colombia aprendiera a perdonar más, ¿cómo creen que sería nuestro país? Un país menos envenenado, sí, nada más ni nada menos. Sí, también estoy de acuerdo. Acá en Colombia somos muy rencorosos, Dios mío. Yo digo que esa es la enfermedad que está matando a los colombianos, que no hemos aprendido a mirarnos a los ojos, no hemos sabido dialogar. Hoy en día, antes nos matábamos a punta de bala, cuando era en la época de la violencia, unos contra otros, los conservadores contra los liberales, familias entre ellos. Pero ahorita estamos matándonos a través de la boca, del lenguaje, de la palabra. Entonces,
Digo que estamos en un punto donde no hay tolerancia y eso hace que se acumulen esos pantanos llenos de maleza en el alma de uno. Los grandes problemas a nivel mundial empiezan con la falta de diálogo, con el aprender a respetar la idea del otro, con aprender a escuchar. Yo creo que eso nos hace falta a los colombianos en todo sentido. ¿Y ustedes consideran que son ejemplo de superación para muchas personas? ¿Por qué creen que son ese ejemplo de superación? Cuéntenme. Siempre hemos tenido como un conflicto con esa etiqueta de ejemplo. Creemos que nosotras todavía estamos en medio de la marcha, o sea, entendemos que se lee así, pero realmente si quedamos en ese punto de ejemplo, pues se olvida, o sea, quedamos como estancadas y quietas, porque la vida es todo el tiempo cambiando. Nuestra historia, mientras estemos vivas, está evolucionando e yéndonos para atrás. Entonces yo pienso que no es un ejemplo. O sea, lindo que nos perciban así, pero deberíamos pensar más bien en lo que en el juego que estamos llevando al instante. Todo el tiempo estamos procesando, actuando. Entonces, somos seres que vamos fluyendo. Sí, no, Entonces, no hay una historia cerrada, no está acabada y Estamos en evolución. evolución, estamos todo el tiempo viviendo. Porque para mí el ejemplo es como una estatua que quedó ahí y es solo para observarla, pero entonces estamos vivas. Entonces, yo creo que todos los días Y así sale algo debemos nuevo. ser, los seres humanos debemos estar en constante evolución, cambio. No podemos decir, es que yo soy así. No, No, siempre tenemos que estar en evolución y mirando al otro con ojos de amor, como ustedes lo hacen. porque sí, perdón. Porque yo creo que eso es lo que mueve al ser humano. Porque si no tuviéramos nada que hacer, si esta vida fuera perfecta, pues estábamos quietas sin hacer nada. O sea, Sería muy de esa sí, vida. triste, Sí, muy triste. sí, totalmente. Muertos en vida. Sí. Los retos son importantes, los sufrimientos a veces se necesitan para precisamente evolucionar. Bueno, y precisamente el asesinato de Rodrigo fue en 1984 y ustedes crean la Fundación Jorge Lara Restrepo en estos tiempos históricos. ¿Qué las motivó a hacerlo? Bueno, la fundación nace de historias y heridas que aún no se han cerrado del todo. La violencia, la memoria, las muchas injusticias que siguen vivas en los territorios. Y la historia de Jorge Lara Restrepo es también esa herida colectiva que Colombia aún está intentando comprender. De ahí nace la necesidad de darle, como dije antes, ese aire a esos territorios. Porque Jorge siempre quería responderle a esa sombra de Pablo Escobar, pero desde la vida y desde la compasión y el amor, no desde el odio. De ahí surge, ese es el corazón de la fundación, transformar ese dolor en oportunidad, en transformación, en una reconstrucción de la sociedad. Y ahí, a partir de ese momento, entendimos que necesitábamos actuar en estos territorios violentos, donde muchas veces se quedan en estigmatización y en abandono. Estamos convencidas de que el dolor puede ser otra cosa diferente al odio y a la venganza. En el exterior creo que conocen más esta historia que aquí mismo en Colombia, tristemente. ¿Cómo la conocen en el exterior?
¿Por qué se dio a conocer esta historia ya? ¿Ustedes cómo la llevaron? Porque, a ver, yo creo que tengo que hacer un poco de contexto, darle contexto. Jorge, antes de morir, empezó a rodar una película documental sobre su vida y sobre su lucha para esclarecer el crimen cometido contra su padre, que aún está impune. Es un crimen de lesa humanidad. Jorge empezó a grabar la película con Inglaterra y Países Bajos, con una de las productoras más grandes del mundo. Y el documental quedó a mitad de camino porque Jorge murió. Y nosotros, junto a su familia, decidimos terminarlo. Este documental fue presentado o ha sido presentado en varios festivales internacionales. Se ha ganado 3 premios en Inglaterra. Y en Colombia, tristemente, a veces somos tan egoístas con nuestra propia historia, tan indiferentes. Y la historia de Lara Bonilla duele más fuera que acá. Y a través de ese proyecto, de la película, el mundo ha conocido la historia. Además, la industria audiovisual también es injusta. En Colombia preferimos las narconovelas, las historias banales y de violencia donde idolatramos al victimario y olvidamos a las víctimas. Que son los modelos, tristemente, Sí, para muchos jóvenes. exactamente. Por eso conocen mucho la historia de la lucha de Jorge y de Lara Bonilla y de la fundación, más afuera que adentro. Bueno, si pudieran hoy hablar con un niño que siente que su vida tiene demasiadas dificultades, ¿qué palabras les regalarían desde su experiencia? Yo quiero decir eso. Porque, bueno, a esos niños y a esas niñas y jóvenes les diríamos que la vida nunca va a ser fácil, pero hemos aprendido que todo lo bueno y todo lo malo pasa en algún momento. Nada es eterno. Y con los años, con el tiempo, uno se va volviendo más fuerte y va aprendiendo a asumir esas realidades que le toca. Pero lo más importante, también importante, es que nunca se queden callados, que si están pasando por algún momento difícil, busquen a personas de confianza, personas que los puedan guiar, que los puedan ayudar. Nunca es bueno el silencio. De pronto un problema, desde el punto de vista de un niño o de un adolescente, es como el fin del mundo, pero desde la perspectiva de un adulto puede ser fácil de solucionar. Y yo creo que los niños deben es tener sueños, es soñar alto. En la visita que el Papa Francisco hizo a Colombia, hubo una frase que él dijo tan bonita, que a mí siempre me quedó grabada, y fue en el encuentro que él tuvo con los jóvenes. Les dijo: jóvenes, no tengan vuelos rastreros, vuelen alto. Y yo creo que si uno empieza desde pequeño a construir ese mundo que quiere tener en el futuro, podemos lograr aprender a solucionar las dificultades y a manejar esos tormentos que llevamos interiormente. Asimilar la realidad. Y asimilarla. Con los pies en la tierra, me decía un psicólogo un día. Porque cuando uno asimila, no quiere decir que está resignado. Es aprender, más bien, aprender a llevar lo que le tocó y a solucionar lo que se pueda. Nosotros decimos siempre que lo único real es la muerte. Y para eso sí no hay solución. Entonces, mientras uno está vivo, puede solucionar cosas. Y si no se pueden solucionar, asimilarlas y tomarlas
de la mejor manera. Ujú. Qué bonito mensaje para los niños. Ojalá y los estén escuchando y viendo. Hoy ustedes también quieren desarrollar proyectos sociales y culturales en Villapinzón. ¿Qué sueño les gustaría sembrar aquí en su municipio? En Villapinzón queremos una revolución cultural, una sacudida social, que el pueblo se convierta en una villa cultural, un referente de cuidado y conciencia ambiental, que la gente aprenda cultura ciudadana, que la villa se vuelva más intelectual, más profunda, hoy menos resignada y menos superficial. Sí, y todo esto no son proyectos sueltos, no se trata de proyectos sueltos, se trata de cambiar la forma de pensar. Y pues eso es lento, no es fácil, es algo complicado, pero es la única sacudida que vale la pena. Y Villapinzón tiene mucha profundidad, pero hombre, estancados, estamos estancados, no le hemos podido sacar esa belleza que tiene este territorio, las personas. Hay gente muy buena, pero estamos resignados a avanzar o a conformarnos con poco. Hay que aspirar a cosas grandes y hay que meterle la ficha a esa transformación social y mental. O sea, leamos, seamos respetuosos, respetemos la diferencia, tengamos compasión y dejemos a un lado la frialdad y ese hielo que siempre lleva el ser humano, ¿no? Porque, porque el lado oscuro siempre está dentro de uno. Sí, qué bonitas palabras, porque definitivamente yo digo que los cambios sociales, culturales son lentos, pero hay que empezar. Hay que empezar y nuestras nuevas generaciones lo necesitan. El tema ambiental, el tema social, cultural, es importante para que nuestros niños a futuro sean ciudadanos de bien. Hay una frase muy linda de Agustín Nieto Caballero: buenos hombres, buenos ciudadanos. Exacto. Entonces, por ese lado me gusta. Es el primer podcast, es el primer capítulo de Villapinzonenses que inspiran y me alegra mucho haberlo hecho con ustedes porque ustedes saben que las estimo y las quiero mucho. Carolina, cuéntanos, ¿por qué reconocen a la Fundación y a ustedes en el exterior? Yo creo que es por el trabajo que estamos haciendo en, en Medellín, en el sector Medellín-Centurios, que sus habitantes le llaman Pablo Escobar. Allí vamos a construir la Casa Cultural y Centro Social Rodrigo Lara Bonilla. Y ese contraste de poner una casa cultural con el nombre del ministro que fue asesinado por Pablo Escobar en un territorio donde la gente tiene mucho agradecimiento por este personaje, porque fue quien les dio una oportunidad de salir, de vivir en el basurero moral, a vivir un poco más, con más dignidad. Este proyecto que nosotros estamos haciendo, que nació del corazón de Jorge, es un símbolo poderoso que si logramos sacarlo adelante bien, si se hace bien, se vuelve universal. Es un proyecto que se puede replicar en América Latina, en las ciudades más violentas de América Latina y del mundo. Es el proyecto de nosotros, perdón, es un desafío a la sombra de uno de los hombres más oscuros que ha tenido la historia del mundo, no solo de Colombia. Pero llegamos a ese lugar y con este proyecto, con el mensaje de transformar el futuro de estas comunidades que por el nombre no merecen
ser estigmatizadas Ser y señaladas. ser condenadas al olvido y al abandono. Qué lindo. Yo creo que este proyecto, que es un proyecto también antropológico y sociológico, no queremos llegar y poner una casa cultural Porque y sí. ya. No, esto es una transformación estructural, es llevar metodología para transformar las dinámicas sociales. Yo creo que el mundo va a saber, y Villa Pinzón también va a saber de este proyecto y de los beneficios que esperamos que traiga Qué para bonito. muchas comunidades. Los beneficios sociales. Qué lindo. Eso queremos con estos podcasts para que nos reconozcamos. Somos muy valiosos. Podemos transformar comunidades y somos capaces de hacerlo. Y todo a nivel social, todo con colectivos, porque solos no podemos, como ustedes dijeron hace poco, solos no podemos. Yo creo que si nos seguimos hablando aquí duramos toda la tarde y como lo hemos hecho muchas veces. Yo les agradezco, Lina y Carolina, enormemente por este espacio tan valioso donde aprendemos de ustedes bastante, donde les agradecemos porque de una u otra manera han llevado nuestro municipio en alto, porque Villapinzón también es reconocido en otros países por esta experiencia tan bonita que ustedes han liderado en la Fundación Jorge Lara Restrepo. Gracias porque nos demuestran que las limitaciones no pueden ser obstáculo para poder asumir retos en la vida. Ustedes son un ejemplo para nosotros, así ustedes digan que no, para asumir esas grandes oportunidades que la vida nos puede presentar, pero siempre tenemos que hacerlo con ahínco, con perseverancia. Hoy en Villapinzonenses que Inspiran conocimos a estas dos mujeres extraordinarias desde su hogar, que han logrado impactar comunidades, promover el perdón y construir esperanza. Las historias que contamos hoy serán la memoria de estos 250 años de Villapinzón mañana, porque los territorios que reconocen a su gente son los que construyen comunidad. Y Villapinzón es territorio de personas que inspiran. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias niñas por este bello espacio y nos veremos en un próximo podcast. Muchas gracias a todos.